exponiéndonos nuevamente a tu verdad, exponiéndonos a tu palabra. Mi Dios, te ruego que tú te pasees por en medio de estas filas para animar a todos, mujeres y hombres, pero especialmente a los padres, que puedas traer ánimo, pero también dirección y sobre todo descanso, Señor. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, para que yo pueda ser fiel a tu palabra y que sea tu palabra lo que transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Feliz Día del Padre. A todos los que celebran esa gran bendición, un aplauso a todos los papás. Preciosa y gloriosa responsabilidad que Dios les ha confiado, que Dios nos ha confiado. Algo muy lastimado en nuestros tiempos, en nuestro mundo, la paternidad suele limitarse o suele asociarse solamente al tema de proveer y en algunos casos proveer y proteger. Y muchas veces limitarlo a un tema de proveer o quizás hasta proteger se puede tornar en una pesada carga. Tenemos, yo creo por naturaleza, una alta expectativa acerca de la paternidad, ¿no? Esperamos mucho o esperan mucho de los papás, de los padres, ¿no? Esa expectativa de siempre estar disponibles y de caminar al lado de nuestros hijos durante toda su vida. Sin embargo, todos los padres, los que somos padres y los que somos abuelos, los padres obviamente humanos, terrenales, sabemos que tenemos muchas limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y las hemos visto una y otra vez, ¿no? De hecho, muchos padres, y pueden estar aquí, puede ser tú, puede ser yo, muchos padres caminan cansados, muchas veces cargando en silencio sus propias dudas, sus propias presiones. A veces los hombres no somos muy dados a manifestar, resolvemos más adentro que afuera, ¿no? Las mujeres un poco, es más fácil que externen sus luchas, sus batallas, pero los hombres las interiorizamos y andamos a veces en solitario luchando nuestras propias batallas y sabemos como hombres, como esposos, como padres, que hay muchas preguntas que no podemos responder. Hay cargas de nuestras propias familias, de nuestros propios hijos, de nuestras propias esposas que no podemos llevar. Es más, hay muchas veces heridas que no podemos ni en nosotros ni en otros sanar y que estamos lidiando con ellas y es una realidad. Quizá estás aquí y es una realidad, quizá alguna vez, yo levanto la mano primero, quizá alguna vez has querido tirar la toalla y quizá alguna vez las dudas han tocado a tu puerta y has estado ahí llorando delante de Dios y quizá desanimado y quizá sí, a la puerta de tu corazón tocando la duda y quizá algunas veces has querido huir, como diría, no les voy a decir quién porque me van a apedrear, ¿no? Pero como diría el salmista, vamos a ponerlo así, un salmista no bíblico, porque no aguantas más, porque te sientes solo y cansado entre los demás. ¿Cuántos han oído esa? ¿Nadie? Ok. Escuchen más a Jesús Adrián Romero, no me apedreen. Okay. Pero quizá alguna vez te has sentido así. Bueno, Mateo capítulo 11, en Mateo capítulo 11 encontramos esto. Hombres, mujeres, por supuesto también, enfrentando precisamente esas realidades donde dices, ya, no sé qué está pasando. Juan el Bautista, que vamos a estudiar hoy, tiene dudas. O sea, a ver, Juan el Bautista tiene dudas acerca de Jesucristo, ¿no? El que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Y luego vio, oyó y conoció, ya para este capítulo 11,
muchos de los milagros que Jesús hizo. Y entonces así dudando acerca de Jesús, en medio de tremenda adversidad. O sea, él así confiando que Jesús es el Mesías hasta que se encuentra en un momento súper complicado. Está en la cárcel. Juan el Bautista está en la cárcel porque delató el pecado de adulterio de Herodes con Herodías y entonces le costó la cárcel. Y no solamente es Juan el Bautista, sino recuerden, hemos estado estudiando que todo el pueblo que se encontraba alrededor de Galilea, toda esa región en la que Jesús hizo muchísimos milagros, al menos hasta aquí donde vamos en el capítulo 5 y que hemos visto, creo que cerca de una decena de milagros, al menos la mitad de esos milagros los hizo en la zona de Galilea, en la zona de Capernaum, y muchos de ellos, de los que vieron a Jesús, ¿se acuerdan del leproso? ¿Se acuerdan del ciego? ¿Se acuerdan del paralítico? Dudando si Jesús es o no es el Mesías, ¿no? Un pueblo que pues, los podemos juzgar con mucha facilidad, pero si vemos un poquito contexto de ese pueblo que estaba dando a Jesús, no solamente, no sé cuántos de nosotros dudaríamos en la cárcel, en un calabozo como Juan el Bautista, pero no sé cuántos frente a un gobierno romano y a una religión opresora como era el judaísmo frente a ellos. Entonces, cansados, un pueblo cansado de la opresión religiosa, de la opresión política, y entonces están viendo a Jesús hacer grandes milagros, cansados, agobiados, bajo el peso de su propio pecado y de las exigencias religiosas que había, y entonces preguntándose, ¿será este el Mesías? Y aquí pues lo que a mí me sorprende mucho que incluye a Juan el Bautista experimentando duda, ¿no? Y en ese momento, en ese escenario, Jesús vuelve a confirmar, Jesús, en palabras textuales de lo que vamos a leer, se revela como el Hijo, vamos a ponerlo así, perfecto, que nos conduce al Padre perfecto. Porque si hay un Padre perfecto, y es nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Y así se revela Jesús. A lo largo de este capítulo, parte de lo que estábamos cantando y no nos pusimos de acuerdo, vamos a ver cómo Jesús es esa agua que quita la sed. Jesús es la respuesta para todas nuestras dudas. Y se va a mostrar no solamente como la respuesta para todas nuestras dudas, sino que aún como el juez justo para los que rechazan la verdad. Pero también, muy importante, se va a mostrar como ese refugio para los que están cansados y agobiados. Creo yo, ya estás ahí en Mateo 11, creo yo que quizá no haya un mejor mensaje para el Día del Padre. Recordar que el mayor regalo, escucha hombre que estás aquí, quizá con tus hijos o ya no ves a tus hijos o estás peleado con ellos o no, quizá ese mensaje que nos puede recordar que podemos echar toda nuestra carga y descansar en Cristo Jesús. Tenemos un Padre Celestial que dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que hoy vamos a ir a este tema, en este capítulo 11. Te animo, si tú dices, bueno, yo no soy papá, el mensaje es para todos en general, pero creo que nos invita también a la escritura y la cultura bíblica a rescatar algo que se ha perdido y es el honrar a los hombres, honrar a los padres. Algo importante que se ha perdido, el honrar la figura del hombre, porque toda nuestra cultura va en contra de eso. Si tú le pegas a la cabeza al hombre, destruyes familias, destruyes sociedades enteras. Es una realidad. Es una realidad. Y si no, pregúntale a Bart Simpson y a Eugenio Derbez con los peluches.
¿no? La cultura de mofarse y burlarse de la cabeza del hombre, de quien Dios puso ahí al frente de las familias. Entonces, mientras Dios nos puede animar a honrar a los padres y recordar que tenemos a Cristo Jesús, podemos contemplar al Hijo de Dios, pues, y descansar en Él, pues vamos al verso 1. Dice, y sucedió un hecho, que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Quizá este verso debió haber estado en la reunión de hace 8 días, porque es como el final, pero también es como el puente para lo que sigue, ¿no? Pero ¿se acuerdan que le dio instrucciones a los 12 y no lleven túnica y todo lo que leímos, ¿no? En los versos anteriores? Entonces, cuando termina de instruir, de entrenar a los 12 para que ellos vayan, porque la mies es mucho y los obreros son pocos, cuando termina de instruirlos, dice Jesús, ok, estuvo larga la jornada, estuvo larga el tiempo con ellos, pues me voy a ir un rato a mi hamaca, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Me impresiona. Se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Estamos hablando, cuando habla de ellos, ¿se acuerdan que les dijo a los discípulos, primero vayan a las ovejas perdidas de Israel? Y entonces él está ahí caminando alrededor en el norte de Israel, en el área de Galilea. Pero de manera sencilla aquí me deja ver un poco cómo nuestro Señor Jesús aprovecha bien el tiempo. Por una razón, porque tiene un propósito, tiene una consigna: evangelizar o morir. Y Él evangelizó y murió por nosotros, ¿no? Hay trabajo por hacer. Y Jesús, así como los 3 años y medio, no hay tiempo que perder. Pero checa ahí que hacía 2 cosas. Al menos este verso 1 distingue entre enseñar y predicar. Hay una distinción entre enseñar y predicar. Enseñar tiene que ver más con instruir, el transmitir conocimientos, el edificar a las personas a través de información que obviamente tiene que estar enfocado en las escrituras. Enseñar tiene que ver con profundizar en la doctrina, dar las herramientas necesarias al creyente, al oyente, para que pueda crecer en la fe, para que pueda aplicar esos principios a su vida, ¿no? Está lleno de parábolas los evangelios que nos enseñan a vivir. Acabamos de leer, de estudiar juntos el Sermón del Monte, ¿no? Que son muchas instrucciones de cómo vivir la fe y cómo vivir la vida cristiana. Pero predicar tiene que ver más con proclamar. El objetivo más bien ahí es anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y es parte del trabajo que está haciendo Jesús, proclamar el mensaje más importante que todo hombre debe escuchar para que pueda generar una reacción. ¿Qué vas a hacer ante el mensaje de salvación? Y pueda producir fe o pueda producir arrepentimiento y les pueda llevar a los pies de Jesús. Ambas acciones son necesarias, ambas acciones traen vida, ambas acciones traen descanso, restauran corazones, nos hacen descansar en la persona de Jesús. Verso 2, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Qué tal? ¿Está en crisis o no? El buen Juan el Bautista está en una crisis, ¿no? Allí en la cárcel, porque se atrevió a denunciar ese matrimonio adúltero de Herodes. Ahora, de mínimo, por la fama, muchos se bautizaron con Juan el Bautista, aún líderes religiosos se habían ido a bautizar con Juan el Bautista, personas que tenían autoridad dentro del pueblo judío. De mínimo, si tú estás en la cárcel y ha pasado todo esto y muchos saben que eres un profeta de Dios,
esperarías que la clase religiosa de la época, es decir, los judíos, salgan a la defensa y vayan a abogar ahí con Herodes y, oye, ¿por qué tienes allá a Juan el Bautista, no? Pero, ¿sabes? No hicieron nada. ¿Y cuál es la razón por la que no defendieron a Juan el Bautista? Porque lo asociaban con Jesús, ¿no? Inmediatamente eso le puso en una situación más difícil, ¿no? Así es que, si te imaginas, la Biblia nos describe a Juan el Bautista como un hombre del desierto, como un hombre que comía langostas y miel silvestre, como un hombre con un mensaje duro y confrontador que hablaba de arrepentimiento, que vivía en tremenda libertad, fuera del sistema, con tremenda libertad, bautizando y predicando el evangelio a otros, y de repente se encuentra en un calabozo encerrado en oscuridad, no hay más libertad, y creo que no es difícil comprender por qué reacciona así. Está en tremendo sufrimiento que para la mayoría de nosotros es difícil de comprender y de decir, pero está ahí. Y entonces, ¿y Jesús? ¿Por qué no viene y me rescata? ¿No? ¿Y Jesús por qué no viene y me saca de este lugar en donde estoy silenciado? Entonces, la mayoría de ellos no entendieron de qué se trataba que el Mesías viniera hasta que Jesús resucitó, el Espíritu Santo vino sobre la vida de ellos y, como decimos en mi tierra, les empezó a caer el 20, ¿no? Pero antes de eso, esperaban a un Mesías como un líder político que los rescatara del gobierno romano. Entonces tenían una expectativa incorrecta, ¿no? Una expectativa. Y entonces yo creo que Juan ahí estaba diciendo, pues si él es el Mesías, que mande fuego y que caiga como un misil aquí. Pero Jesús, ¿qué está haciendo? Está predicando, está enseñando, está sanando personas, mientras él está en la cárcel. Ahora, quizá en el diario vivir, a algunos nos ha pasado esto, cuando no podemos ver el cuadro completo, ¿no? Cuando no podemos ver la fotografía completa, cuando hacen un acercamiento, un close-up, nada más una parte de la fotografía y dices, ok, ahí están ellos dos, pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está alrededor? Y no puedes ver el cuadro, la figura completa, lo que está pasando, y entonces las dudas te asaltan. Y muchas veces eso es real en nuestras vidas, cuando no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, cuando no entendemos cómo está funcionando nuestro mundo y decimos, ¿por qué? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿No? Diría Juan el Bautista. Y esto nos recuerda que inclusive creyentes fieles, creyentes con una fe firme, pueden pasar por momentos de incertidumbre, de duda, de cansancio, ¿no? Decir, ¿y dónde estás, Señor? Así que manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Porque lo que Él está esperando es que ya se manifieste el reino de Dios. Interesante, pero los momentos difíciles hacen que surjan preguntas difíciles. Ahora, preguntémonos esta mañana, ¿cómo reaccionamos tú y yo frente a las altas expectativas que otros pueden tener de nosotros? Entonces, sí, ayúdame. ¿Cuántos son papás? Bueno, ya, de hecho, todos los que te conocen tienen altas expectativas de ti, que hagas más de lo que puedes, simplemente por eso. Pero entonces, cuando sabes que la cosa no va por ahí, ¿cómo respondes? Vamos a ver cómo respondió nuestro Señor Jesús. O sea, quizá yo hubiera respondido así, ¿qué onda, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que si soy o no soy? ¿Qué te pasa, Juan? ¿No? Algo así, yo hubiera, como no puede ser que estés dudando. Pero yo lo que miro en estos versos es cuidando el corazón de Juan, discreción, ternura, paciencia, una respuesta adecuada, porque la pregunta es pública
Y entonces una reacción adecuada. No exhibió la debilidad de Juan. No se fue y dijo, oye, ¿qué te pasa, Juan? No. Le recuerda a Juan profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 35, ¿no? Y dice el verso 4, Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Jesús sabía que Juan el Bautista conocía la palabra, ¿no? Entonces vayan y cuéntenle lo que están viendo, lo que oyen y lo que ven. ¿Qué? Verso 5. Los ciegos reciben la vista, ¿no? Isaías. Y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son reducidos, perdón, son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Verso 6. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Un poco como que Juan el Bautista, de alguna manera, y las personas que estaban alrededor de Galilea, quienes les había predicado, quienes habían visto milagros, se estaban haciendo estas mismas preguntas, estaban dudando, se estaban escandalizando de Jesús. Yo ni le conozco, ¿quién es? ¿No? Pero qué interesante, porque Jesús no es ofendible, no se ofende por la duda de Juan. ¿Cómo crees que estás dudando de mí? ¿Por qué dudas de mí? ¿No? Sino que le dice, miren, cuéntenle de los hechos, porque son hechos contundentes que revelan que Él es el Rey esperado. ¿Quién puede hacer eso sino el Rey esperado? Y lo apunta hacia la palabra, ¿te fijas? Lo apunta hacia la Escritura, ¿no? Al igual que Juan, igualito que Juan, muchos padres hoy podemos experimentar crisis cuando las cosas no salen como las planeamos, cuando las cosas no salen como esperábamos, ¿no? En las finanzas, con los hijos o el matrimonio, y entonces no están saliendo bien las cosas. Pero ¿sabes algo? Ahí está Juan el Bautista en esa crisis. Dios, nuestro glorioso Señor Jesús, no se asusta de nuestras preguntas, ni se asusta de nuestro cansancio. Porque no solamente interiorizamos nuestras dudas, nuestros temores y nuestras batallas con las personas que nos rodean, muchas veces interiorizamos nuestras batallas como hombres hasta con Dios. Y nos cuesta trabajo ir y doblar rodilla y decirle, Señor, no entiendo. Señor, no tengo la respuesta, ¿no? ¿Y estás ahí, Señor? ¿No me has abandonado? Cuando estamos en nuestras cárceles circunstanciales por las que podemos cruzar. Y a veces nos cuesta, ¿o no, hombres? Me dejaron solo, está bien. Y nosotros también nos podemos escandalizar a veces de Jesús cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? A veces, y déjenme dramatizarlo un poco, pensamos que nuestro Dios es como la lámpara de Aladino, que la frotas y las cosas tienen que suceder y pasar, pero que cuando no, y cuando a veces parece que oras y no hay respuesta, ¿no? Y a veces nos podemos escandalizar. Así estaba Juan el Bautista en la cárcel, diciendo, ¿cómo es posible que yo esté aquí si ya llegó Jesús? La fe debe descansar no en cómo nos sentimos, sino en la verdad revelada, no en las circunstancias que nos rodean. Bueno, en el caso de Juan el Bautista, ¿qué es? Es cárcel. Esas son las circunstancias. Pero ¿en qué debería descansar él? En la verdad revelada. Últimamente se me traba mucho la lengua. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
Entonces, esto es para todos. Nuestras expectativas muchas veces acerca de otros son erróneas. Pero nuestro glorioso Jesús no expone nuestra debilidad, sino que mira lo que hace. Reconoce a Juan el Bautista. Verso 7, ¿estás ahí? Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes. ¿Quiénes se iban? Los 12, vayan a la mies, es mucha, ¿no? Comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, porque entonces la duda ya se contagia, ¿no? Y entonces, ¿y Juan? ¿Qué le está pasando a Juan? ¿No? Entonces dice, ¿qué salieron a ver al desierto? En el desierto, una caña sacudida por el viento. ¿Cómo es una caña sacudida por el viento? Algo que se dobla, ¿no? Algo que no está fuerte, algo que no está firme. Dice, pero ¿qué salieron a ver? Verso 8. Un hombre vestido con ropas finas, ¿no? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. O sea, si buscabas a alguien así, pues no lo vas a encontrar en un profeta en el desierto. Dice, pero ¿qué salieron a ver? Verso 9. ¿A un profeta? Y todos ahí dirían en ese lugar, amén. Entonces le dice, sí, les digo, y uno más que un profeta. Este es de quien está escrito. Y cita nuevamente las profecías. Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Entonces él es el que está cumpliendo la profecía de ser un heraldo. Recuerden, un heraldo era aquel mensajero que iba delante del rey a anunciar, hey, ahí viene el rey, preparen todo porque el rey ahí viene. Y entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Sino ese heraldo que preparó el camino para cuando Jesús apareciera en la escena pública. Y entonces, él es ese de quien se profetizó. Verso 11, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer, wow, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Wow. Sigue en esta defensa, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ok, qué interesante, aquí hay un periodo que se detiene, Antiguo Testamento, para ponerlo fácil. Y luego dice el verso 14, y si quieren aceptarlo, él es Elías que había de venir. ¿Se acuerdan de Elías? Bueno, estaba profetizado que Elías regresaría. Dice, el que tiene oídos, verso 15, que oiga. Entonces, Jesús no exhibiendo las dudas de el buen Juan el Bautista, sino más bien defendiendo quién es él. No es que él es inestable como esa caña que se dobla, sino más bien es ese heraldo que está cumpliendo la misión, que va delante del rey, más grande que muchos hombres, el más grande de los profetas, más que un profeta, y un periodo que él está cumpliendo. Él es ese puente que hay entre el viejo pacto y el nuevo pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, teniendo sus ojos frente a Jesús, pero aún en ese momento viviendo bajo el viejo pacto, porque Jesús no había muerto ni resucitado. Todavía no es el cumplimiento del nuevo pacto, ¿no? Y entonces lo que está expresando ahí es que cualquiera que vive bajo el viejo pacto es menor que Juan el Bautista. Pero los que vivimos bajo el nuevo pacto en la fe de Jesús, por Jesús y no por mérito, nuestra posición es mucho más alta. Nos dice la Escritura que nos podemos sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Habrá mejor posición? No la hay, ¿no? Ahora,
Checa el verso 12. Dice, desde los días del Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aquí hay una realidad que no debemos de pasar por alto. Hombres, mujeres, cada uno de nosotros vivimos en medio de una guerra espiritual. Más los hombres, todos. Pero quiero insistir en eso, en la figura de la cabeza. Si le das a un brazo, si le das a una pierna, pues probablemente no sea una herida mortal. Pero si le das a la cabeza, puede ser una herida mortal, ¿no? Debemos estar muy conscientes de eso. Hay guerra en contra de nuestra fe. Hay guerra en contra del reino de Dios. Hay guerra en contra de nuestra paternidad. Hay guerra en contra de nuestras familias. Hay guerra, hay guerra, hay guerra. Hay guerra en contra de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestra iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Ya sé que hay guerra. ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No, ¿verdad? No podemos ser pasivos ante esta realidad. Y algunos saben que el arma más poderosa que tenemos es la oración. Amén. Y hay otra arma también que Dios nos ha dado también muy poderosa, que se llama la espada, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Jesús? Ayer estamos recordando a los hombres. Lo puedes ver Mateo 4 que ya estudiamos, Lucas 4 que es similar. Jesús yendo al desierto a ser tentado, a tener esa guerra espiritual, a enfrentar cara a cara al mismo diablo para ser tentado. ¿Y qué contestaba Jesús? Porque escrito está. Porque escrito está una y otra vez. Qué importante es conocer la palabra de Dios, guardarla, memorizarla. Escucha esto, iglesia, atesorarla en nuestros corazones, porque cuando estés allá afuera es lo que te va a defender. Si algo ha sostenido a la iglesia a través de miles de años, con miles de modas y miles de cosas que van y vienen y que no son eternas, sino temporales, si ha habido algo eterno y que ha permanecido y que ha sostenido a los creyentes de todo lugar y de todo tiempo, independientemente de las denominaciones y de todo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Las modas van y vienen, ¿no? Pero ¿qué ha sostenido la palabra de Dios? ¿Y dónde es donde reconocemos que necesitamos la intervención divina y que Él actúe para proteger lo que Él nos ha dado como padres, como esposos, como hijos? De rodillas. Tenemos que doblar rodilla todos los días, cada mañana. Ya recordamos a Job, ¿no? Cómo iba delante de Dios y consagraba a sus hijos. Qué importante es doblar rodillas. Ahora dice que Juan es el Elías que había sido prometido que habría de venir. Él vino no encarnando a Elías, sino en el espíritu y en el poder de Elías. No nos vamos a detener mucho en eso, pero sí nos podemos recordar que incluso el Elías del Antiguo Testamento pasó por un momento de desaliento, ¿se acuerdan? ¿No? Después de haber tenido una tremenda victoria espiritual, después ya andaba todo deprimido Elías. ¿Cómo está Juan el Bautista? Tremendo hombre. Entonces, a mí me recuerda que todos somos susceptibles, ¿no? Pero Jesús nuevamente recordándonos la verdad. Jesús recordándole que Él está cumpliendo con los propósitos de Dios. ¿No? El profeta que había sido anunciado en las Escrituras. Ahora, nuestros hijos van a dudar, van a tener miedo muchas veces. Nuestros hijos van a enfrentar frustraciones. Y podemos aprender un poco de lo que hizo Jesús en ese momento. Nuestro rol no es aplastar la duda y censurar su temor. ¿Cómo temes o cómo no? Sino recordarles quiénes son en Cristo Jesús.
Lo mismo que hizo Jesús con Juan el Bautista. Recordarles quiénes son en Cristo Jesús. La afirmación pública de un padre sin duda forja la identidad de un hijo. Y no es identidad por identidad, sino identidad como hijos de Dios. Lo que hace una tremenda diferencia cuando ellos salgan a luchar sus propias batallas y sepan que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Eso marca una tremenda diferencia. Es lo que hizo Jesús. Verso 16, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos, fíjate esta comparación, que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron. Entonamos endechas, o sea, cantos fúnebres, y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, ¿se acuerdan? Nada más era miel y langostas, y dicen, pues está bien, ha de estar endemoniado, ¿no? Verso 19, vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. ¿No lo acaban de acusar de comer con publicanos y con, ¿no? ¿Se acuerdan? Y con pecadores. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, esos son los publicanos. Pero la sabiduría, dice, se justifica por sus hechos. Jesús es ese juez justo. Lo vimos venir como un cordero, pero lo vamos a ver regresar como un juez que viene a traer justicia a todas las naciones. Y aquí Jesús está exponiendo una cruda realidad ante esa generación. Una generación que no se conforma con nada y que se distrae con lo superficial. Qué tremendo, desde los tiempos de Jesús. Una generación distraída y entretenida con lo superficial. Lo compara Jesús aquí con niños caprichosos que están en las plazas quejándose, manifestándose de todo, que critican, están juzgando a Juan, están juzgando a Jesús. Ese Juan, otro más. No, ese Jesús, otro falso, no. Y que están rechazando esa vida austera de Juan, pero también están acusando de excesos a Jesús. Estaban rechazando la gracia y la cercanía de Jesús, de tener al Mesías, al Rey, al Creador de este mundo frente a ellos. Entonces, ¿dónde radicaba el problema? ¿En Juan el Bautista o en Jesús? Por supuesto que no. No era Juan el Bautista, no era el mensajero, sino era el corazón de esa generación. Ahora, ¿se imaginan a un Jesús así como, no, pues ya para qué le sigo con esta generación distraída y revoltosa, ¿no? O sea, vivir para complacer a la cultura debe ser frustrante. Vivir para complacer el oído de los demás o dar un mensaje que sea superficial, que no confronte con la realidad de que hay un cielo, que no confronte con la realidad de que hay un infierno, que no confronte con la realidad de que somos pecadores y necesitamos desesperadamente un Salvador. No les hables de eso porque se van a ofender. Y mejor que digamos que el infierno no existe y que Diosito es bueno con todos y que todos los caminos llevan a Roma para que no se ofendan. Para que no, imagínate, vivir para complacer la cultura es una ruina. No hay forma de complacer al mundo. No hay manera, no hay manera. Pero nosotros como padres, ¿qué hacemos? Debemos de guiar con el ejemplo, no con las modas y con la corriente del mundo. De esto hablamos suficiente ayer, pero para los que no estuvieron, animarlos. Yo di algunas estadísticas.
pero quiero resumirlo en esto. La falta de crianza bíblica tiene al mundo de cabeza. En la política, en la moral, en la cultura, en donde le busques y le veas. En el arte, en donde sea que lo quieras mirar. Y comienza con los padres. La falta de crianza bíblica tiene al mundo de cabeza. Necesitamos orar desesperadamente para que Dios nos conceda por su gracia ser los padres que nuestros hijos necesitan, conforme al corazón de Dios, y no ser complacedores de la cultura. Somos padres, no amiguillos de nuestros hijos. Bueno, verso 20, mira ese juez justo que dice, o sea, esas ciudades que estaban así, oyendo y viendo milagros y riéndose y burlándose. Dice el verso 20, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Y dices, y era Jesús el predicador. Ok, verso 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, eso ya es casi, más bien es Líbano, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Wow. O sea, si otras ciudades, digamos ya no judías, digamos ya paganas, esa palabra, vamos a ponerlo así, incircuncisas, ¿no? Ateas, gentiles, hubieran visto los tremendos milagros que hizo Jesús, hubieran caído de rodillas en silicio. El silicio es como una especie de vestidura que era como la piel del camello, pero te la pones al revés, te la pones los pelos del camello que pican, te los pones hacia adentro y lastiman, laceran, ¿no? Y entonces, y en cenizas es un símbolo muy profundo de humillación y de respeto y de adoración y de rendirte. Dice, si aquellos hubieran visto los milagros que se hizo entre ustedes, hubieran caído en silicio y en ceniza, diciendo, Dios, perdónanos. Aquí estamos, Dios, perdónanos, ¿no? Por eso les digo, verso 22, que en el día del juicio, ay, no hablen de juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. O sea, niveles de castigo, ¿no? O sea, en el infierno hay niveles de castigo. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, wow, esta hubiera permanecido hasta hoy. Y es muy fácil de entender esto. Porque ¿quién estaba haciendo milagros frente a ellos? Jesús, el creador del universo. Ni más ni menos. Ya si a él lo rechazaban, ya qué esperanza hay. Ninguna. ¿No? Verso 24, sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué fuerte está eso. Todas esas ciudades, y ojo ahí, tuvieron grandes privilegios espirituales, pero no se arrepintieron. Estas ciudades no se rindieron a Jesús. Y bueno, no es que lo atacaron, no es que, bueno, salvo allá en Gadara, cuando Jesús liberó al endemoniado, dijeron fuera de aquí, pero en la mayoría de las ciudades no es que lo echaron, fuera, no te queremos aquí. En ninguna de esas ciudades donde Jesús predicó, hizo milagros, obviamente en ninguna de esas ciudades lo crucificaron, fue después en Jerusalén.
Pero es interesante, mientras él predicaba, él enseñaba y él hacía milagros, hicieron algo por lo que este juicio es tan fuerte. Lo ignoraron. No lo sacaron a patadas de ahí ni lo crucificaron. Eso vino después. Lo ignoraron. Ignoraron a Jesús. Qué fuerte está esto, mis queridos amigos y hermanos. Mayor conocimiento implica mayor responsabilidad. ¿Has escuchado? Y está así, fuerte. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Conoces el Evangelio? No tienes pretexto. Y hay de dos. O lo ignoramos o lo recibimos. Wow. No, yo lo recibo a Jesús. Ok. Pero también es posible escuchar muchas enseñanzas bíblicas. Recuerdo hace muchos años, escuchaba en su 50 aniversario en la iglesia donde predicaba John MacArthur. Lo entrevistaron después de 50 años de pastorear y le preguntaron, ¿qué es lo que más te preocupa, te duele de tu iglesia después de ser 50 años el pastor en la misma iglesia? Y dice él, respondió algo que me sorprendió, lo he compartido con ustedes en algún momento. Dijo que la iglesia que viene todos los domingos, cada domingo, y que ha venido y ha estado allí y ha sido expuesta al Evangelio y ha escuchado el poder del Evangelio, muchos de ellos se van a ir al infierno porque no creyeron en Jesús. ¡Wow! Vaya palabras, ¿no? Es posible escuchar mucho y permanecer sin arrepentimiento. Ve las palabras de Jesús. Ustedes escucharon a Jesús en vivo, ¿no? Lo oyeron, vieron sus milagros, vieron todo lo que hizo y ustedes lo ignoraron. El castigo de ustedes va a ser peor que el de Tiro y Sidón, que el de Sodoma, ¿no? Qué fuerte. Y sí, yo creo que aquí hay algunos van a ser juzgados de una manera más severa que otros. Algunos van a también tener mayor bendición que otros, unos en el paraíso, otros en el infierno. Y luego entonces cerramos en los últimos versos de esto. Dice, en aquel tiempo, o sea, ese hecho, en ese mismo momento, dice, o en ese mismo ambiente, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a quiénes. ¿Cómo son los niños? O sea, les enseñas una moneda, la escondes atrás de la oreja, ¿no? Y te creen. Es la sencillez de un niño. Y a veces necesitamos sencillez en el corazón porque cuando la complicamos, tropezamos. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Algo que veo aquí en estos dos versos que es muy interesante, que de manera, digamos, improvisada, en medio de esa explicación que está dando Jesús acerca de las ciudades que lo rechazaron por causa de Juan el Bautista y de él, surge una oración espontánea. ¿Puedes ver la comunión de Jesús con el Padre? O sea, ahí en medio, elevando una alabanza, te alabo, Padre, y haciendo una oración. Orar es confiar en el Padre. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Orar es depender. Orar es confiar. Orar es hacer guerra. ¿Lo crees? Papá, te lo encargo encarecidamente. Ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Cuando estén solos ahí en su habitación, a puerta cerrada, ora fuera de su muro y de su puerta y clama al Señor por ellos, por su salvación, por su fe.
Cuando salgan a la escuela, al trabajo, clama a Dios. No puedes ir con ellos. No puedes estar allí. El Espíritu Santo sí. ¿Crees que la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Cuánto oramos por ellos? Comencé explicando esto, que es una realidad, que no damos la talla, que somos insuficientes. Ellos dicen que somos insuficientes, ¿y qué crees? Que sí lo somos. Y no tenemos todo, ni tenemos las respuestas, ni tenemos todo el consejo. No lo tenemos. A veces ni para nosotros mismos. Pero sí podemos orar. Te lo encargo, te lo suplico. Ora por tus hijos. Necesitan de tus oraciones. Necesitan de tus oraciones. Verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Se está comunicando con el Padre. Y hay gozo en Jesús. Como las personas de la Trinidad están comunicándose, ¿no? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Qué tremenda herencia, ¿no? Herencia espiritual. Tenemos ese reto, tenemos ese desafío de entregar a nuestros hijos el conocimiento de Dios. La mayor tarea que tenemos como padres es evangelizar a nuestros hijos, no pagarles una carrera universitaria. La mayor herencia, yo ya a mi mamá decir, que le puedes dar a un hijo es la educación. ¿Cuántos nos reímos de eso? No estoy riendo de mi mamá, sino de la filosofía. Y a ver, así para que después ya hablen bien, mal de mí. Una carrera universitaria, nada es sin Cristo. Nada es sin Cristo. Nada es. Y mis doctorados, nada es sin Cristo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y mira esto cómo termina: y aquel a quien el Hijo se las quiera revelar. Uf, es exclusivo. El Hijo, Jesús, es exclusivo. No hay otro camino, no hay dos caminos, no hay muchos caminos. En ningún otro hay salvación. Fue el agrado del Padre y punto. ¿Quiénes le vamos a dar consejo a Dios? No, ¿cómo crees que nada más a través de tu Hijo? ¿Le vamos a dar consejo a Dios? Entonces vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados. Qué invitación tan poderosa, ¿no? Y cargados. ¿Eres tú? Dice Jesús, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde, como los niños, ¿no? Es la misma idea. Se las reveló a los niños. Y dice aquí, los niños son humildes y receptivos. Tienen un espíritu, los niños, enseñable. Los niños están aptos para aprender. Y entonces dice que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿no? La religiosidad pone peso y pone cargas, pero la de Jesús no. Este es el carácter de nuestro Padre Celestial.
Y nada más es interesante observar que Él promete descanso, pero no es un descanso a través de la pasividad, sino del yugo fácil. Yugo, saben, era este artefacto de madera que se ponían entre dos bestias para arar el campo, y habla de una asociación de caminar junto con Jesús, de andar junto con Jesús. Ese es el yugo fácil. ¿Y para qué? Pues porque si vamos a jalar peso, si vamos a arar el campo, si vamos a arrastrar y necesitamos fuerza, qué mejor que sea la fuerza de Jesús y que sea Él el que lleve las cargas pesadas de llevar, que Él las lleve. Dicho sea de paso, cuando Jesús, hombre, Padre, hombre de Dios, mujer de Dios que estás aquí, cuando Jesús lleva la carga, no necesitamos buscar en ningún otro sitio. Allí está la respuesta a todo. Cuando Jesús en esto que llamamos vida lleva esa carga junto a nosotros, ¿no? Y dice que tenemos para eso que aprender que Él es manso y humilde de corazón. Allí es donde el descanso aparece. Allí es donde la duda se disipa. Allí es donde el temor se evapora, ¿no? Allí es donde se van nuestras cargas. Si como hombres y como padres, y bueno, aplica para todos, ya lo dije, como hijos, como madres, como esposos, aprendemos a descansar en Jesús. Déjenme ponerlo así. Si aprendemos a descansar en Jesús, nuestras casas, nuestros hogares van a ser una sucursal del cielo. ¿No? Van a ser una sucursal del cielo. Bueno, pues ser padre en un mundo como en el que nos encontramos puede tornarse una tremenda tarea, un peso difícil de cargar, pero Mateo 11 nos recuerda que no tenemos que inventarnos nada. No tenemos que buscar la receta mágica. Tenemos que ir a Jesús, rendirnos delante de Él, que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra paz, que podamos echar todas nuestras cargas delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando vamos a Él lo hacemos creyendo, lo hacemos confiando, lo hacemos orando. Un padre que ha aprendido a descansar en Jesucristo, una madre que ha aprendido a descansar en Jesucristo, es una tremenda bendición para su familia. O sea, tú llegas a tu casa y todos se ponen ansiosos y se apuran a lavar los trastes y a recoger la ropa. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes y necesarias, pero tu presencia produce paz y gozo de alguien que ha confiado en el Señor Jesús. Padre, aquí estamos. Y quizá aquí hay algunos que ni siquiera te conocen y que no han rendido su vida a ti, Señor. Solo tu Espíritu Santo esta mañana tiene el poder, Señor, para obrar el milagro de la vida eterna y la salvación en las personas que no te conocen. Solo el poder de tu Santo Espíritu puede convencer de pecado, de justicia, del juicio venidero, Señor. Solo tu Espíritu Santo les puede llevar hacia Cristo. Ruego, Señor, por los que están aquí, confundidos, perdidos, y que quizá por mucho tiempo te han ignorado, Dios. Aún por nuestros hijos y jóvenes que están aquí, Señor, y que quizá han vivido a la sombra de la fe de sus padres, pero aún no han rendido su vida a ti, no tienen una fe propia, no han confiado en ti, Señor.
Te ruego por esta generación de nuestros hijos, que tu luz les resplandezca, Señor. Que tu amor y tu gracia, Señor, brille sobre sus corazones. Por cada uno de los que están aquí, Señor. Oro por todos ellos, Dios, que tu luz resplandezca en sus vidas. Y quizá hoy sea el día de arrepentimiento, el día de decir, sí, Señor Jesús, yo no quiero ser como esas ciudades que te ignoraron y hoy puedan ser selladas con tu Espíritu Santo y sean marcadas con tu misericordia y con tu gracia y con el perdón que tú das a través del sacrificio de Jesús, Dios. Te ruego por todos los que están aquí, Señor, y no te conocen. Y si tú eres padre, estén o no estén aquí tus hijos, ponte de pie. A lo mejor tus hijos ya están en el cielo, no lo sé. Pero si eres padre o has sido padre, ponte de pie. Déjame orar por ti. Aquí están, Señor. Los demás pueden poner en símbolo de bendición sus manos estiradas sobre de ellos. Si quieres voltear tu mirada hacia ellos y orar conmigo, decir, Padre, los honramos porque tú has impreso, Señor, tu gracia en ellos. Tú eres Padre y les has dado la facultad de ser padres. Nos honramos por esa labor, ese trabajo arduo, complicado, difícil, en el que están limitados y en el que son insuficientes, igual que yo, Señor, y somos incapaces. Hoy damos por enterados, Señor, nos damos por enterados, que separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. En vano, Señor, cuidamos y hacemos si tú no eres el que edifica, Dios. Te ruego que cada uno de estos hombres que están aquí se han puesto de pie, Señor, los llenes de tu Santo Espíritu. Les muestres el camino. Nos muestres a cada uno, me incluyó, el camino, Señor, hacia rendir nuestras vidas, hacia humillarnos delante de ti. Aceptamos la invitación que nos has hecho esta mañana. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Señor, queremos llevar tu yugo y tu carga que es ligera, Dios. Aprender a descansar, Señor, que no se trata de nosotros, se trata de ti. Queremos descansar en ti, Señor. Entonces, bendícelo, Señor. Dale las fuerzas del búfalo. Haz ligeras sus piernas, no importando la edad, Señor, como animalitos hábiles, como gacelas, Dios. Hazlos astutos como serpientes, pero mansos y humildes como palomas, Señor, en medio de esta generación. Dales la intención, el amor, la paciencia y la sabiduría para guiar, para proteger, para proveer a sus familias, Dios. Sana sus corazones heridos, Dios, por cualquier circunstancia en la vida que los haya herido, Dios. Sánalos, sana sus corazones. Sana sus corazones en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Sana sus corazones, Dios. Guárdalos, guarda sus mentes y sus corazones, Dios. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderosísimo nombre de Jesús. Amén.